Hermanos, la experiencia de salvación para nosotros tiene un pasado, un presente y un futuro. Dios nos salvó de algo en el pasado, de una condición de vida miserable, sin esperanza y sin Dios en el mundo, irremediablemente perdidos. En el presente somos perdonados, hijos de Dios, y vivimos una vida de perseverancia por la fe misma que el Señor nos da. Tenemos una esperanza futura. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y como dice Romanos capítulo 8, hablando de los pasos de la salvación, allí está: y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La salvación podríamos decir que tiene 3 tiempos, pero quiero enfocarme en esa parte pasada. Todos tenemos un pasado, en la mañana hablábamos sobre eso, y en ese pasado estaba la manifestación de la gran misericordia de Dios, activada por el amor y manifestada en gracia. De igual manera, también en nuestra vida cristiana seguimos siempre teniendo un pasado en el que recordamos una experiencia que podría estar compuesta por un hecho, una circunstancia o una decisión equivocada. Sin embargo, hoy podemos celebrar porque el Señor aún en esos momentos nos libró, y por eso estamos agradecidos. En cuanto a la salvación, hoy nos gozamos y nos regocijamos y celebramos porque en el pasado Él nos libró. Celebrando, agradecidos. Así hemos titulado este mensaje que quiero compartirles, y que está basado en el libro de Esther, en el capítulo 9, el último capítulo de este libro, en el que está allí lo que se conoce con el nombre de la fiesta del Purim, que no es más que una celebración judía para agradecer a Dios la liberación que les había dado del exterminio, del plan macabro de Amán. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra. Señor, en tus manos nos ponemos. Reconocemos nuestra incapacidad humana y pedimos la asistencia de tu Espíritu. Señor, habla por medio de tu pueblo. Habla a tu pueblo por medio de nosotros, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para nosotros, muchos de nosotros, parecemos manejar mejor las situaciones de dolor y sufrimiento que las situaciones de celebración y de alegría. Por alguna extraña razón, parecemos sentirnos mejor con los días de apuro que los días fáciles, con los tiempos de dificultad que con los tiempos de alegría. Es extraño, pero la realidad es que muchas veces nos comportamos de esa manera. A la tensión y la ansiedad los esperamos, pero los premios y el alivio no nos parecen naturales. Lloramos mucho más fácil con los que lloran que gozarnos con los que se gozan. En lo más profundo de nuestra mente parece estar oculta lo que podríamos llamar una mentalidad de malas noticias. Y si acaso no está convencido, piense en esto. Si alguien le dice: quiero hablar contigo pronto de algo, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? No es que bueno, me va a decir algo bueno. No, siempre esperamos lo peor y tenemos deseo de decir a la persona: no, dímelo ahora y dímelo ya, ¿verdad? Dímelo. O si alguien le dice: te mandé una carta, la recibirás en un día o 2. ¿Cuál es nuestra reacción inmediata? Un día o 2. Estamos esperando, en lugar de una carta de reconocimiento, en una carta de celebración, estamos esperando que llegue algo con reprobación y críticas, ¿verdad? Es como si realmente rechazáramos y huyéramos de lo positivo.
Nos cuesta trabajo celebrar, nos cuesta trabajo regocijarnos, como dice la Biblia. Aún se nos olvida de que es en el Señor. No es una alegría superficial, es algo que sale del corazón como resultado de haber experimentado la obra de Dios, la obra de amor, la obra de misericordia de nuestro Padre. En este pasaje de Esther capítulo 9 encontramos un ejemplo de un pueblo que celebró, de un pueblo que se regocijó. Y es curioso, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, el libro de Esther no aparece el nombre de Dios. Sin embargo, no es necesario, porque ahí está su huella. Su mano está desde el primer capítulo hasta el último. La providencia de Dios está presente en todos los acontecimientos. Yo cada vez que leo el libro de Esther digo que es una historia muy similar a la de José. La diferencia está en que en la historia de José sí aparece el nombre de Jehová. Acá no. Pero la misma providencia que uno ve en la historia de José, la misma soberanía de Dios moviéndose en medio de las circunstancias y a través de las personas, es la que encontramos en este libro de Esther. Una persona que se lea este libro no puede decir que los acontecimientos que aquí se relatan son producto de la casualidad. No, no hay cosas accidentales. Es la mano del Dios soberano preservando a su pueblo en medio de un gran peligro. Y cuando ellos experimentan esa libertad, entonces ¿qué hacen? Celebran. El pueblo de Dios, los cristianos, celebramos por eso, porque el Señor nos ha librado. Y cuando nos reunimos acá como pueblo, como iglesia, para adorar, la adoración es eso, una celebración de gratitud. Este pueblo lo primero que hizo fue que reconoció el presente con una celebración. ¿Estamos nosotros dispuestos a reconocer el presente con una celebración? Con una celebración por lo que Dios hizo en el pasado y hoy podemos disfrutar en el presente. Siempre vamos a tener un pasado, ya sea de que Dios nos rescató para darnos salvación, o nos rescató de una adversidad, de una prueba, de un momento difícil. Allí estuvo su mano, nos sostuvo, cumpliendo sus promesas. En la historia de Esther, el pasado con todas sus tristezas, que fue momentos difíciles para ellos, no opacó, no eclipsó su gozo. Una vez que las cosas dieron un vuelco, que Dios transformó las circunstancias, que Dios cambió todo aquello, usted conoce la historia, cómo parecía que el desastre estaba escrito en la vida de cada uno de los judíos. Allí estaba Amán, este hombre que aborrecía al pueblo judío y en especial a Mardoqueo, y se había propuesto en su corazón exterminarlos completo, erradicar allí a los judíos como si fueran una plaga. Y por medio de una trampa, de un engaño, fue anunciada la muerte para este pueblo con tanta claridad. Pero allí estaba Dios. No hacía falta su nombre, si estaba su huella. Y cambió los acontecimientos de una manera milagrosa, convirtiendo en bien el mal. Y el antisemitismo de Amán fue descubierto y hecho del conocimiento del rey. Y el corazón de Esther conquistó la mente del rey. El rey tomó la decisión no solamente de matar a Amán, lo ahorcaron en la misma horca que él había levantado para Mardoqueo, sino que además de hacer borrón y cuenta nueva y de neutralizar la sentencia de muerte contra los judíos, se les permite defenderse. En el capítulo 9, verso 17 dice la palabra: esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Una celebración de gratitud. En honor a este cambio de acontecimientos, los judíos comenzaron a celebrar lo que se conoce con el nombre del Purim. Es una fiesta que hasta nuestros días permanecen celebrando los judíos. Aquello que iba a ser muerte
se transformó en una esperanza de vida en el futuro. Se convirtió en una celebración. ¿No le suena esto familiar? Un momento en que usted y yo estábamos bajo amenaza de muerte y el Señor cambió esa condición, esa situación. La Biblia dice que la paga por el pecado es muerte. Nuestro destino era el infierno, no había otro. Sin embargo, el Señor nos rescató, nos salvó, nos perdonó y nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Por eso también celebramos, y en cierta forma también tenemos un Purim, los cristianos, ¿verdad? Esta fue la celebración judía, una celebración, no un motivo de tristeza, una celebración de gratitud. Si usted mira al pasado, se va a dar cuenta de que hay una gran dosis de dolor. Y cuando los cristianos hablamos del pasado, sobre todo de nuestro pasado sin Cristo, no lo hacemos con alegría. No nos enorgullecemos de lo que éramos. No éramos más que perdidos, sin esperanza. Y cuando hablamos de nuestro pasado, lo hacemos con dolor. Hay dolor en el pasado sin Cristo. Hay dolor en aquellas experiencias que llegan a nosotros de manera inesperada, aún después de ser cristianos. Llegan sorprendiéndonos y con la gran intención de robarnos el gozo. En algunos casos están diseñadas para, bueno, Dios las permite para probar nuestra fe, pero si nosotros no las asimilamos desde ese punto de vista, puede causar un gran daño a nuestra vida espiritual. Una experiencia que llegó a nuestra vida para humillarnos, para bajarnos los humos, podríamos decir, ¿verdad? La suerte se echó, pero terminó con nuestros días. No. Gracias a quién, gracias a Dios, seguimos en pie. La salvación nos la dio en el pasado, la liberación de nuestras pruebas llegó también, y en muchos casos se convirtió en un momento crucial de crecimiento, o en el caso de la salvación, para experimentar la verdadera vida, porque antes lo que hacíamos era subsistir, no había vida, estábamos muertos, dice la palabra. El problema es cuando no construimos un monumento, cuando no creamos nuestro propio Purim. O sea, la pregunta aquí, ¿qué voy a hacer hoy? En el día de hoy, en el presente, hubo un pasado, pero ¿qué voy a hacer hoy? Si usted y yo no levantamos un monumento de gratitud, probablemente se nos olvide. Y esa es la razón por la que hay tantos cristianos que viven vidas tan mediocres, porque llevan tanto tiempo relacionándose con las cosas espirituales que, como dije, han olvidado de dónde Dios los rescató. Quizás algunos han olvidado aquella experiencia que tuvieron en el pasado cuando oraron y clamaron en medio de una gran adversidad y la mano de Dios estuvo en su vida, pero ya hoy no lo recuerdan. Tenemos que tener nuestro propio Purim, nuestro plan de celebración. De eso es lo que estamos hablando. Dios nos ha dado su palabra no solo para enseñarnos fechas y mostrarnos historia hebrea. Él nos ha dado su palabra para que podamos reconstruir nuestras vidas, para que construyamos monumentos donde antes lloramos, para que levantemos monumentos donde antes sangramos, cuando nos sentíamos desplazados, cuando nos sentíamos deshechos, y después entonces continuar. No son monumentos para quedarnos en el recuerdo, sino que son monumentos de gratitud, para recordar. Eso no significa que debemos olvidar el pasado y estarlo pensando de esta manera: oh, sí, fue horroroso. La cuestión está en levantar un monumento, no vivir en el pasado con aquel dolor, sino mirarlo como la oportunidad en que Dios intervino e hizo el milagro. El Señor quiere que hoy celebremos fiestas. Está el capítulo 9, los versos del 17 al 19 nos dicen: esto fue en el día 13 del mes de Adar,
y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron en el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, para enviar porciones cada uno a su vecino. ¿Saben? Esto me recuerda a lo que hemos estado celebrando en estos días, ¿verdad? A lo que aquella celebración espontánea que llegó a convertirse en lo que hoy llamamos el Día de Acción de Gracias en el Nuevo Mundo. Después de soportar la severidad del invierno, los primeros colonos decidieron tener una fiesta de celebración de supervivencia y darle gracias a Dios porque les había protegido y había provisto para sus necesidades. Fue una celebración espontánea de alabanza. Fue el Purim de los antepasados de los estadounidenses. El Purim, podríamos decir, americano, ¿verdad? Dios había cambiado sus penurias. Dios había transformado su dolor, su tristeza en gratitud, en salud, en alegría. La primera fiesta llegó a convertirse oficialmente en el Día de Acción de Gracias, cuando el gobernador de Massachusetts lo declaró así. O sea, en el corazón de aquellas personas había una profunda gratitud por lo que Dios había hecho en sus vidas. Encontramos que la fiesta de Purim se convirtió en una celebración oficial, como lo registró Mardoqueo bien, quien probablemente escribió el libro de Esther, ahí en los versículos del 20 hasta el 27, dice: y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de la tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Hamedata Ageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año. O sea, aquel día se convirtió en un día de fiesta anual. 2 días en realidad, el 14 y el 15. Y observen la razón de esta celebración: días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno. Hermanos, ellos estaban destinados a morir. No había esperanza desde el punto de vista humano. Por eso les digo, ahí no hay nada de casualidad o de accidente. De no haber intervenido Dios, los judíos hoy no existieran. Usted y yo estábamos destinados a morir. La Biblia
lo dice claramente, la paga por el pecado es muerte. Ese era nuestro destino. Hasta que Dios intervino soberanamente. Su mano nos alcanzó. Él nos buscó. Él nos rescató. Ahora estos escogen precisamente los días en que iban a ser aniquilados y exterminados. Convirtieron esos días de luto, esos días de tristeza, en días de gozo y celebración, para agradecer el cambio de acontecimientos. ¿Sabía usted que el único libro al cual pueden acudir los judíos para encontrar las raíces de la fiesta del Purim es este? Allí está con claridad, es una celebración de triunfo. Y así fue como exactamente Dios lo planificó. Dice el verso 28, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Si ellos no hubieran establecido esta celebración oficial de Purim, lo que sucedió durante la vida de la reina Esther, de Esther, habría sido olvidado en 2 o 3 generaciones. Al pasar ellas, ya nadie habría recordado eso. Si usted lo duda, piense en lo que significa hoy. Por ejemplo, a esta generación de jóvenes, la Primera Guerra Mundial, o la Segunda Guerra Mundial, o la Guerra de Corea. Bueno, ellos no tienen absolutamente ningún recuerdo porque no estaban nacidos muchos de ellos cuando esto, ¿verdad? Y por eso para la mayoría de ellos no tiene ninguna importancia. Por eso es que el Señor nos dice, levanta un monumento para que recuerden, Por eso es que es importante celebrar días como por ejemplo el Día de la Independencia o el Día de Acción de Gracia. Eso no forma parte del recuerdo de nuestros hijos ni de sus nietos, pero es importante para que ellos recuerden. Y si en un plano humano, ¿verdad?, en el orden de la vida natural,